La ciudad que cambió. Entre 1940 y 1960, Lima dejó de ser una ciudad de élite, con aires coloniales y europeos, para transformarse en una vibrante y caótica metrópoli popular. ¿Qué fuerzas monumentales se desataron en unos apenas 30 años para generar un cambio tan profundo y visible en el rostro de la capital peruana? En este video nos sumergiremos en la historia de una transformación silenciosa, pero monumental, que está no en los grandes salones del poder, sino en los caminos polvorientos que conectaban la sierra y la selva con la capital. Miles de peruanos, empujados por la desesperación del abandono del campo y atraídos por la promesa, a menudo ilusoria, casi inexistente, de una vida mejor en la ciudad, llegaron a Lima, en una marea humana que lo cambiaría todo. Esta es la historia de una crisis, de una migración masiva, y de cómo miles de personas construyeron, desde las calles mismas de la ciudad, un nuevo modelo económico, un nuevo mundo, su nuevo trabajo, el comercio ambulante. En medio de la regeneración social y económica, el comercio ambulatorio no fue simplemente una actividad económica, se convirtió en una forma de resistencia, de subsistencia y finalmente en un pilar fundamental de la nueva identidad limeña. Este no fue un cambio sencillo, fue caótico, resistido y profundamente humano. Pero antes de entender cómo llegó esa ola, necesitamos ver cómo era Lima antes de que todo comenzara, antes de cómo fue la migración. El Perú entre 1940 y 1970. En 1940, Lima era una ciudad de un poco más de 600.000 habitantes, pequeña comparado a lo que llegaría después. Su rol estaba claro, era el centro administrativo, industrial y financiero del país. Allí estaban los bancos, las oficinas públicas, las fábricas incipientes y los mercados formales. Era el corazón del llamado Perú oficial, un país imaginado y creado por la élite criolla, que era heredera de la colonia. Pero el Perú en realidad era muy distinto. El 83% de la población vivía en el campo, y el 65% de ese 83% original era de la sierra. Esta división genera una visión dual del país. Por un lado, tenemos a lo que se llama la patria criolla, urbanizada y con cultura criolla, con cultura europea, disculpen. Básicamente los que eran los herederos de la colonia, los que vivían en la capital. Y por otro lado, tenemos el legado andino, marginado y relegado a lo institucional. Esta nación era en esencia una nación inconclusa, fracturada desde la conquista por exclusión de su identidad indígena. En contraste, Lima brillaba, al menos en la imaginación de muchos, como un faro de modernidad y oportunidades. Concentraba la mayor parte de su inversión estatal en los servicios básicos como agua potable y electricidad, así como en mejorar escuelas y universidades, y por concluyente en una creciente actividad industrial. Aunque la capital no estaba diseñada para recibir a los inmigrantes, en los años 40, casi un tercio de la población limeña estaba compuesta por personas llegadas del interior. Para muchos limeños tradicionales, esta presencia era percibida como una invasión. No era solo cuestión económica, era étnica, cultural y hasta estética. La belleza señorial de la ciudad se veía amenazada por la llegada de nuevas formas de vida, de vestir, de hablar y de habitar el espacio público. Desde este momento ya se estaba presentando mucho lo que era el racismo hacia hasta esta gente indígena. La migración interna se desarrolla cuando el Perú rural entró en crisis durante las décadas de 1940 y 1950. Esta crisis no solo fue económica, también fue social, cultural y ambiental, pues factores como la expansión de las redes viales, la modernización del mercado interno y la promesa de una vida mejor en la ciudad comenzaron a empujar a miles de personas hacia Lima. Desde el campo, muchas comunidades andinas vieron cómo sus sistemas productivos se volvían insostenibles, ya que los productos locales eran reemplazados por importaciones baratas y los cultivos tradicionales perdían el valor, y había sequías o inundaciones extremas que afectaban la subsistencia de la comunidad. Todo esto sumó al control ejercido por terratenientes en sistemas semiserviles, como el yanaconaje, que dejó a muchas familias sin tierra y sin ingresos. La constante migración de jóvenes entre 15 y 40 años creó un vacío poblacional en el campo, pues esto impactó tanto
en la producción agrícola como en la organización social y política de las comunidades, ya que muchos pueblos quedaron sin líderes naturales, sin mano de obra joven y sin continuidad cultural. La vida en las haciendas también implicaba un estricto control sobre la circulación de sus trabajadores, quienes necesitaban de un permiso para ir a la ciudad o recibir visitas. Mientras tanto, Lima ofrecía una enorme cantidad de oportunidades. No eran garantías, pero sí una posibilidad real de acceso a un empleo, educación y bienes de consumo. La capital crecía aceleradamente impulsada por una industrialización que parecía prometer un futuro diferente. Y aunque no todos encontraban un trabajo formal, muchos sí podían acceder a algo mejor de lo que tenían en el campo. Por un lado, la educación jugó un papel muy importante. Incluso quienes no podían ir a estudiar enviaron a sus hijos a escuelas y universidades limeñas. El maestro y el médico, el ingeniero, se convirtieron en modelos a seguir. La migración no solo fue una vida, fue una elección consciente, fue una búsqueda activa de un mejor futuro. Sin embargo, la decisión de emigrar no era fácil. Implicaba dejar atrás todo lo conocido. Desde regiones como Ayacucho, Junín, Apurímac y Cajamarca, vastas zonas rurales empobrecidas y miles de comuneros sin tierra o con muy poca, y jóvenes buscando un futuro, iniciaron la travesía hacia la capital. Viajaban en trenes atestados, en la parte trasera de camiones de carga o simplemente a pie durante días o semanas. Eran viajes épicos y cargados de esperanza y de una profunda incertidumbre. El comercio ambulatorio como respuesta económica. Cuando los migrantes llegaron a Lima, descubrieron que la industrialización no podía absorberlos a todos. No había suficientes empleos formales, ni casas, ni servicios básicos para toda esa gente. Además, se encontraron con un marcado racismo. Desde la visión de la élite y gran parte de la clase media limeña, el recién llegado era visto como el serrano, o el indio, o el pueblo, al que supuestamente había que civilizar o culturizar. Pero, donde otros ven crisis, estos nuevos limeños vieron oportunidad. Nació así un fenómeno económico paralelo, el comercio ambulante. Esto no surgió por decreto, no tenía planificación urbana detrás, salió directamente de la necesidad de las familias enteras, los cuales salieron a vender su ropa, electrodomésticos, comida, artesanías o incluso servicios informales. Este sector informal funcionaba al margen de las regulaciones estatales, operaba con lógicas distintas a la economía formal, basadas en redes familiares, de parentesco y paisanaje. Aquí no habían grandes empresas ni contratos laborales, había microemprendimientos organizados y sostenidos por las comunidades mismas. Y aunque era visto con desconfianza por las autoridades, este comercio representaba cerca del 40% de la población económicamente activa. Grupos específicos de inmigrantes dominaron sectores enteros, los guaracinos en transporte, los quinchinos en carnicería, los sacsayhuanos en zapatería y frutas, y los asileños en confección. Incluso la cultura popular se integró, nacieron mercadillos de cassettes pirateados, discos folclóricos y espectáculos callejeros. El comercio ambulatorio no fue un fracaso del sistema, fue una solución creativa, adaptativa y profundamente peruana, una respuesta colectiva del pueblo ante la exclusión, una forma de reconstruir la identidad urbana desde las calles mismas de la ciudad. La migración masiva no fue un evento puntual, fue una ola que transformó a Lima para siempre. Una ciudad que alguna vez soñaba con ser la París de América se enfrentó a una realidad mucho más compleja, la llegada de millones de personas que trajeron consigo nuevas formas de vivir, trabajar y soñar. El resultado, un cambio radical en la cultura, la arquitectura y el ritmo de la capital. La Lima colonial, que era ordenada y elitista, dio paso a una ciudad mestiza, vibrante y desbordante. La influencia de lo andino se hizo imposible de ignorar, desde la música en las calles hasta los sabores en los mercados, desde el idioma hasta las formas de organización social. Lima dejó de ser solo un reflejo de la élite criolla para convertirse en un crisol de identidades. Pero esta transformación no fue planificada, fue espontánea, urgente, necesaria. La ciudad creció sin control, nacieron los conos, el norte, el sur
el este. Antes eran desiertos, hoy son millones de hogares, cada uno con su historia de lucha y adaptación. Las barriadas, inicialmente vistas como invasiones, se convirtieron en ciudades dentro de la ciudad, con sus propias reglas, economías y formas de resistir. Y hay algo más, la economía informal que surgió como una solución de emergencia, se consolidó como parte esencial del país. Hoy, más del 70% de los trabajadores peruanos operan fuera del sistema formal. Esta realidad no es casualidad, tiene raíces en aquellas migraciones masivas, en la exclusión de entonces y en la creatividad de quienes construyeron algo nuevo con casi nada. La informalidad no es solo un problema, es también un legado, un testimonio de cómo millones de personas excluidas de las oportunidades tradicionales encontraron formas de sobrevivir y prosperar. Pero también es un desafío, cómo integrar esta energía al sistema sin perder la esencia que la hizo posible. Esta historia no termina. La Lima que conocemos hoy sigue siendo moldeada por aquella ola. Cada esquina, cada mercado, cada barrio popular lleva en sí la huella de quienes llegaron buscando un futuro mejor. Y aunque las estructuras cambien, esta resistencia, esta creatividad, esta identidad mestiza sigue siendo el corazón de la ciudad.